El Plan de Estudios de la Educación Básica, con su marco y estructura curricular, da cumplimiento al carácter incluyente y participativo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y los objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplan las realidades y contextos regionales y locales. Estructura y características de la educación básica. La educación básica y la educación media superior conforman la educación obligatoria. La educación básica abarca la formación escolar de los niños desde los 3 hasta los 15 años de edad y se cursa a lo largo de 12 grados, distribuidos en 3 niveles educativos: 3 grados de educación preescolar, 6 de educación primaria y 3 de educación secundaria. Desarrollen el sistema de valores que regirá su vida. Algunos de los perfiles de egreso con los que tienen que terminar los niños en la educación primaria son los siguientes: el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, el pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyectos de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, el cuidado del medio ambiente y por último las habilidades digitales. La educación secundaria. El tercer tramo de la educación básica se conforma en 3 grados que contribuyen a la formación integral de la población estudiantil adolescente desde los 11 a los 15 años. México cuenta con aproximadamente 8,5 millones de adolescentes entre los 12 y los 15 años, de los cuales más de 1 millón estudian y trabajan, casi 7 millones solo estudian y 300,000 trabajan, y medio millón informa realizar ninguna actividad de los adolescentes de 12 a 15 años. El 93.3 asisten a la escuela de 8 a 10 que cursan la educación secundaria. Según el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, hasta su actualización durante el siglo XV, 2016, se matricularon en educación secundaria 6,835,245 estudiantes, de los cuales 49.46 eran mujeres y 50.54 eran hombres. Tipos de servicio. En este nivel educativo, que alcanzó obligatoriedad en 1993, cuenta con 3 tipos de servicio, lo cual es la secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria. En la secundaria general proporciona una formación humanística, científica y artística. Se creó en 1926 para articular la educación primaria con los estudios preuniversitarios. En la secundaria técnica, que además la formación regular de secundaria ofrece de una manera obligatoria a sus estudiantes de capacidad de un área tecnológica, y al egreso, además de certificado de secundaria, se va a los estudiantes un diploma auxiliar técnico que determinaba su especialidad, en los cuales por lo regular se confirmaba con dibujo técnico, electricidad, informática, ofimática, corte y confección, incluso entre otras. Existían variedades, sino que entre otras. Telesecundaria, que atiende un apoyo de un maestro generalista por un grupo. La demanda educativa en zonas en especial rurales e indígenas, donde por causas geográficas o económicas no fue posible establecer secundarias generales o técnicas desde su creación. En la diversidad de contextos, la heterogeneidad de los estudiantes es un producto de la diversidad de contextos geográficos, sociales, económicos y culturales. A las escuelas que acuden los estudiantes provenientes de los textos diferentes con experiencias de aprendizajes propias. Por ello, la intervención docente debe favorecer el aprovechamiento y enriquecimiento de los saberes a los estudiantes de sus diferencias.
En los rasgos de perfil de egreso de la secundaria, el lenguaje y la comunicación es uno de ellos. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto, seguridad en distintos contextos con diferentes propósitos e interlocutores. El segundo es el pensamiento matemático. Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. La tercera es exploración y comprensión del mundo natural y social. Identifica la variedad de fenómenos del mundo natural y social. Lee acerca de ellos, se informa en varias fuentes, indaga aplicando principios específicos, formula preguntas de complejidad crecientes, realiza un análisis y experimentos. El pensamiento crítico y solución de problemas. Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole, se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone, presenta evidencia fundamental con sus conclusiones, reflexiona sobre sus proyectos de pensamiento, por ejemplo, mediante bitácoras, entre otras. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Asume la responsabilidad sobre el bienestar y el de los otros y lo expresa cuidar a sí mismo y a los demás. Aplica estrategias para procurar bienestar corto, mediano y largo plazo. Colaboración y trabajo en equipo. Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza para lograr proyectos y colectivos. Convivencia ciudadana. Se identifica como mexicano, reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país. Apreciación y expresión artística. Analiza y aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas. Identifica y ejerce sus derechos culturales, por ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones. Atención al cuerpo y la salud. Activa sus habilidades corporales y adapta a distintas situaciones que se enfrentan en el juego del deporte escolar. Adopta un enfoque preventivo de identificar ventajas de cuidar su cuerpo. Cuidado del medio ambiente. Activa sus habilidades corporales y adapta situaciones que se afrontan en el juego, en el deporte escolar. De habilidades digitales. Comprende y elige recursos tecnológicos y su alcance aprovecha con una variedad de fines de manera étnica y responsable. En el aprendizaje y en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Las oportunidades de aprendizaje las brinda la familia, la comunidad, la escuela. La familia es un punto muy importante acá porque es la que enseña modelos de conducta mediante la interacción de cada día. La comunidad enseña valores culturales y modos de relacionarse mediante la vida de la calle. Y los medios de comunicación, la escuela enseña conocimientos y capacidad de convivencia mediante las diversidades y actividades educativas y los recreos. Por su parte, la escuela tiene claramente definida su función social, la cual es propiciar aprendizajes y lograr que los estudiantes adquieran conocimientos y que estos sean capaces de lograr en todas las acciones, los espacios, las interacciones que se den en ella. Por ejemplo, al convivir con grandes y chicos, los niños se desarrollan la capacidad para ponerse en la posición del otro y entenderlo. Con ello, aprenden a generar empatía. A medida que aprenden de sí mismos, del mundo natural y social, se valoran y cuidan y poco a poco amplían esta valoración hacia los otros y hacia el patrimonio natural, social y cultural. Al hacerlo, los niños desarrollan el sistema de valores que requerirá su vida. Algunos de los perfiles de egreso con los que tienen que terminar los niños en la educación primaria son los siguientes: el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, el sensor. El jardín de niños, por esta razón, suelen pensar que quienes asisten a ella son alumnas cuyas únicas acciones válidas son la obligación de aprender y cumplir con sus tareas. Bajo esta premisa, las escuelas algunas veces no tienen en cuenta que sus estudiantes aún son niños para quienes el juego es un vehículo importante en sus aprendizajes. Durante el juego se desarrollan diferentes aprendizajes, por ejemplo, en torno a la comunicación con otros. Los niños aprenden a escuchar, a comprender, a comunicarse con claridad y sobre todo la relación con la convivencia social.
aprenden a trabajar de forma colaborativa para conseguir lo que se proponen y a regular sus emociones sobre la naturaleza, aprenden a explorar, cuidar y conservar lo que valoran, al enfrentarse a problemas de diversa índole, las cuales harán reflexionar sobre lo que implica una acción motriz, desarrollan capacidades y destrezas como rapidez, coordinación y precisión. Y cuando requieren expresar sentimientos o representar una situación, ponen en marcha su capacidad creativa con un amplio margen de acción. Los niños que asisten a la escuela primaria conocen con mayor sistematicidad el lenguaje escrito y sus usos en la vida diaria. Este conocimiento les abre las puertas a otros conocimientos, las cuales están la ciencia, las matemáticas, la naturaleza, la historia, la geografía. En este periodo han de, por ejemplo, el director, maestros, especialistas, personal administrativo, etcétera, etcétera. Y por lo consiguiente, niños que acuden a la misma escuela, algunos de ellos de su edad, pero la mayoría serían de 1 a 5 años mayores que ellos. Cuando entran a la escuela primaria y tienen experiencias educativas enriquecedoras, los niños avivan su desarrollo intelectual. Se vuelven más curiosos, quieren explorar y conocer todo, preguntan mucho y buscan que alguien les hable sobre lo que desconocen. Si tienen las experiencias adecuadas, comienzan el camino que los lleva a consolidarse sus capacidades físicas, cognitivas y sociales, las cuales emerge la empatía y la solidaridad. Aprenden a regular sus emociones, a compartir, a esperar turnos, a convivir con otros, a ser capaces de hacer, conocer, investigar, producir. En esa etapa es fundamental que los maestros dialoguen con los niños, que se interesen por lo que se sienten, piensan y opinan, que aparezcan la confianza y la seguridad. Que los niños sientan que hay un adulto que los escucha, entiende y apoya. También es importante lograr que los niños verbalicen sus experiencias y que expresen lo que hacen, cómo lo hacen, por qué y con qué finalidad. Con frecuencia, la escuela primaria es más severa que su antecesor, el jardín de niños. Por esta razón, plan de estudios nivel primaria. Los alumnos en México, más de 14.2 millones de alumnos estudian la primaria en 98,000 escuelas. Es el nivel educativo más grande de México, con cerca de 600,000 docentes. Hace apenas unas décadas, la mayoría de niños que ingresaban a la primaria en nuestro país pisaban por primera vez una escuela. Hoy en día, cuando los niños ingresan a la escuela, la mayoría ha estado al menos un grado en la educación preescolar. 8 de cada 10 han estado 2 grados y 4 de cada 10 han cursado el nivel preescolar completo. Esos años les han servido para interactuar con otros niños y adultos fuera de su círculo familiar, donde comparten con otros la experiencia de ser alumnos. Es decir, por ejemplo, saben que acuden a un espacio donde van a aprender de y con otros bajo la dirección de uno o más maestros en el aula y la escuela. Si bien en este nuevo espacio los niños encuentran una organización, normas y propósitos diferentes a las de su hogar. Dentro del plan de estudios existen retos, los cuales, a pesar de la experiencia de escolarización previa, para muchos niños comenzar la educación primaria implica afrontar varios desafíos. Aunque las escuelas mantienen algunas características similares a las de los preescolares, pero la dinámica en la escuela primaria es diferente. El espacio al que llegan es más grande, la jornada es más larga y la organización de las actividades es distinta. Los rasgos del perfil de egreso de la educación preescolar nos habla de lenguaje y comunicación. Nos habla que expresa emociones, gustos e ideas en su lenguaje materno. Usa el lenguaje para relacionarse con otros, comprende en algunas palabras y expresiones en inglés. El siguiente es pensamiento matemático. Cuenta al menos hasta 20. Esto razona para solucionar problemas de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos y organizar informaciones de formas sencillas, por ejemplo, en tablas. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Esto muestra curiosidad y asombro, explora el entorno cercano, plantea preguntas, registra datos, elabora representaciones sencillas y amplía su conocimiento del mundo. Pensamiento crítico y solución de problemas. Tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender, conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Identifica
cualidades y reconoce las de otros, muestra autonomía al proponer estrategias para jugar y aprender de manera individual y en grupo, experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos, colaboración y trabajo en equipo, participan con interés y entusiasmo en actividades individuales y de grupo, convivencia y ciudadanía. Esto habla acerca de su familia, de costumbres y tradiciones propias y de otros. Conoce reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela. Apreciación y expresión artística. Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes, por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música y el teatro. Atención del cuerpo y la salud. Identifica sus rasgos y cualidades físicas y reconoce las de otros. Realiza actividades físicas a partir del juego motor y sabe que es buena para la salud. Cuidado del medio ambiente. Conoce y practica hábitos para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, recoger y disparar la basura. Habilidades digitales. Está familiarizado con el uso básico de las herramientas digitales a su alcance. La educación preescolar. Dice que es la importancia de ser obligatoria la educación preescolar en México. Se comenzó a discutir en el Congreso en el año 2001 y su obligatoriedad empezó a operar en el ciclo escolar 2004-2005. Este hito suscitó importantes cambios en ese nivel educativo, en particular generó un importante crecimiento de la matrícula, el 28.5% en 12 años. Hoy 231,000 educadoras atienden a más de 4.8 millones de alumnos en casi 90 escuelas. La obligatoriedad de la educación preescolar trajo, además del crecimiento de la matrícula, el replanteamiento en el desarrollo pedagógico. En el primer grado de educación preescolar dice que es un grado transicional. Son las experiencias en los primeros años de vida, son fundamentales en el desarrollo, los sistemas que atienden los aspectos del cuidado infantil, alimentación, salud e higiene, además de los educativos, son más exitosos que aquellos que se centran solo en la crianza, porque apuntan a la formación integral de los niños. En el caso de los centros de atención infantil, enriquecer el componente educativo implicará las siguientes ventajas. Una de ellas es la atención. Nos habla que es la necesidad de ampliar la experiencia de los niños y de lograr una mejor formación. El siguiente es el apoyo. El apoyo a las familias brindado de la atención educativa adecuada para los niños, al mismo tiempo que por los horarios de atención les permitirán desarrollarse laboralmente. La acreditación del primer grado de educación preescolar en centros de atención infantil, de manera que se facilite la transición de los niños a los 12 años restantes de educación preescolar en otras instituciones. Hablamos de igual forma de la organización de actividades. Hizo que esto derivado de la revisión de varias propuestas educativas para niños de 3 años de edad en estancias infantiles. Se han observado que la duración de actividades centradas en el aprendizaje tiene a ser corta en caso de realizarse. En los planteles de educación preescolar, de acuerdo con los establecimientos de este plan, los niños dedican 3 horas de la jornada de actividades de aprendizaje. Es importante que en los centros de atención infantil se adopten las medidas necesarias para que los niños dediquen también al menos 3 horas diarias de actividades educativas. Para ello se implica lo siguiente: garantizar que los niños cumplan con el ciclo escolar completo de acuerdo con el calendario escolar autorizado en la cantidad federativa que corresponde. Asegurar que los niños de 3 años sean asignados en una misma sala durante todo el ciclo escolar, la cual se denomina sala de primer grado de educación preescolar. Esto con finalidad de que tengan estabilidad con sus compañeros y los agentes educativos a cargo.